Hola a todos, en esta ocasión vamos a desarrollar nuestro laboratorio número 7, el cual trata del transistor BJT como amplificador de pequeña señal. Entonces, en la primera parte nos están planteando de que implementemos nuestro circuito con polarización de resistencia de emisor, como lo vemos aquí. Entonces, para ello nosotros primeramente trazamos nuestra recta de carga. Sabemos que nuestra recta de carga tiene un máximo y tiene un mínimo para la corriente. Entonces este máximo lo establecemos como 3.75 debido a que nosotros tendríamos que dividir el voltaje 12 voltios entre la suma de la resistencia RC más RE. Lo que se ha hecho aquí, ¿no? Se ha dividido 12 entre la suma de las dos resistencias, asumiendo que el voltaje colector emisor es 0, y eso nos da una máxima corriente de 3.75 que está ubicado aquí. Y obviamente en ese instante el voltaje colector emisor es 0. Cuando la corriente cae a 0, estaríamos en este punto, la corriente disminuye y se hace 0. En ese instante, todo el voltaje de la fuente de alimentación lo consume del colector al emisor. Entonces los 12 voltios caerían en el transistor y estaríamos en este punto de aquí. Seguidamente implementamos el valor de la resistencia de base a 1 megaohmio para obtener una corriente de base de, como nos dice aquí, una corriente de base de 9.72 microamperios, como lo ven ahí, 9.72 microamperios. Esa corriente de base provoca una corriente en el colector, que en este caso es una corriente de 1.64 miliamperios, tal y como nos arroja el multisim, ¿no? Nos arroja acá 1.64 miliamperios como corriente de colector. Con esos valores nosotros establecemos el siguiente punto de nuestra recta, que sería nuestro punto de polarización, el punto Q, ¿no? El punto de polarización en corriente continua. Entonces este de aquí sería el punto Q o punto quiescent, el punto quieto. A partir de aquí, a partir de este punto es donde la onda de corriente alterna que está ingresando a través de este generador va a comenzar a oscilar, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Lo importante es que este punto esté situado casi al medio para que la oscilación no nos provoque recortes, ¿no? Para el análisis de corriente alterna nosotros aplicamos un modelo. Luego de haber analizado la corriente continua, ahora nosotros tenemos que analizar la corriente alterna, y para eso utilizamos en este caso el modelo RE del transistor. ¿Ya? Ese es el modelo que utilizamos, el modelo RE del transistor, y el modelo RE es el que ustedes ven aquí. Básicamente lo que hay que hacer es cortocircuitar las fuentes de alimentación para que esto se vaya a tierra, y cortocircuitar los condensadores para que se comporten como un cable. Haciendo eso obtenemos este circuito que está aquí. Además de ello, el transistor está modelado por esta parte sombreada en color celeste, donde se puede ver beta RE, que es la resistencia del diodo emisor reflejada hacia la base, y beta I de base, que es la corriente que se ve reflejada aquí en el colector, ¿no? La corriente ya amplificada. Entonces, de acuerdo a este modelo, desarrollando este modelo y a los videos que vimos en las clases pasadas, la ganancia de voltaje o amplificación de voltaje, que es el voltaje de salida que está aquí sobre el voltaje de entrada que está por aquí, va a ser igual a la resistencia del colector RC entre la suma de la resistencia del diodo emisor RE, que se puede calcular de esta manera, más la resistencia del emisor que está aquí, esta resistencia del emisor. Entonces vamos a calcular este valor. Fíjense ustedes que tenemos
RC vale 2200. Calculamos RE, la resistencia del diodo emisor, como 26 milivoltios sobre I del emisor. La corriente del emisor está por aquí, ¿no? Acá tenemos la corriente del emisor que nos está botando 1.65. Ahí está, 1.65. Aplicamos la fórmula, tendríamos 26 milivoltios sobre 1.65 miliamperios y esto nos da 15,75 ohmios. Lo reemplazamos aquí. Entonces nuestra ganancia de voltaje sería, vamos a colocarlo al centro y en color automático, nuestra ganancia de voltaje sería menos la resistencia del colector, aquí lo tenemos, dividido, voy a abrir paréntesis, la resistencia del diodo emisor más la resistencia del emisor, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces tenemos una ganancia aproximada de menos 2.16 de acuerdo a las fórmulas analizadas. Entonces, eso quiere decir que la señal que ingresa por este generador debe salir aquí en el colector amplificada 2.16 veces, pero invertida en fase 180 grados por este signo negativo. Eso es lo que nos debería salir en esta parte. Entonces nos vamos a Multisim. Ya tengo yo implementado aquí un osciloscopio. Tengo mi generador de señal. Y el osciloscopio, bueno, el canal 1 lo coloco a la entrada, donde está mi generador de señales. Y el canal 2 lo coloco a la salida, donde está mi resistencia de carga. Entonces hago un play. Establezco aquí 1 kHz a 10 milivoltios pico. Ahí lo tengo. Y vamos a ver cómo se comporta nuestra salida. Ahí nosotros graduamos el canal 1 a 5 milivoltios. Ahí está, a 5 milivoltios. Y el canal 2 también lo graduamos a 5 milivoltios. La frecuencia, buscamos una donde se aparezca, ahí está, mejor está así, unas 4 o 5 ondas. Y presionando el botón Measure, nosotros establecemos para medir aquí el máximo del canal 1 y aquí el máximo del canal 2, de tal manera de que podemos calcular la ganancia, ¿no?, que está midiendo nuestro osciloscopio en este circuito. Si lo vemos así, habría que dividir el voltaje de salida, que es 17.4, entre el voltaje de entrada, que es 9,94 milivoltios. Si hacemos esa división, vamos a observar una ganancia de tensión de 1.75, ¿no? Ahora, si nosotros nos fijamos, a nosotros nos ha salido una ganancia de tensión de 2,16. Aquí nos está saliendo una ganancia de 1,75. El negativo, primero vamos con el negativo, se observa aquí porque la onda está desfasada a 180 grados, por eso es que el negativo que aparece aquí. Y la diferencia de valor de 2.16 a 1.75 es porque aún no hemos considerado todavía esta resistencia de carga. Esta resistencia de carga tiene un efecto, y ese efecto estaría reflejado directamente aquí. No sería solamente RC, la resistencia que vemos, sino sería RC en paralelo con RL, ¿no? Eso haría que disminuya el valor y se aproxime al 1.75. ¿Ya? Entonces no solo sería RC como vemos aquí en el modelo, sino que habría que aumentarle en paralelo el RL que está conectado a nuestro circuito. Para terminar, ahí en la parte de laboratorio nos están pidiendo que cambiemos el valor de nuestro capacitor a 0.01 microfarados, que es un nanofaradio, y veamos los efectos, ¿no?, que produce. Y como ustedes pueden ver, el efecto que produce es un desfase, ¿no? La señal se desfasa.
¿Y esto a qué se debe? Porque hay ese desfase de señal. Si ustedes se fijan, al nosotros cambiar este condensador a 0.001 microfaradios, la reactancia capacitiva de ese condensador se ve incrementada hasta 159.000 ohmios. Y eso, al momento de reflejarlo con esta resistencia de base que vale 1 mega ohmio, pues ya no es el 10%, ¿no? Ya está más o menos por el 15% de 1 mega ohmio. Entonces el capacitor que está conectado aquí a la entrada va a tener una impedancia que va a hacer efecto sobre esta resistencia, ¿no? Hay un voltaje que está consumiendo mi condensador de entrada. Entonces, si yo quiero, lo puedo regresar a 1 microfaradio y ustedes pueden apreciar cómo es que esa resistencia ahora es solamente 159 ohmios frente a 1 mega ohmio que vale la resistencia de la base. Entonces 159 no surte ese efecto y no se ve este desfase, no se vería ese desfase, porque la reactancia capacitiva del capacitor para 1 microfaradio es pequeña, ¿no? Pequeña respecto a 1 mega ohmio. Por eso es que ustedes pueden apreciar que no hay ese desfase, ¿no? Ese es el efecto que habría cuando cambiamos el valor de la resistencia. Bueno, eso sería todo. Espero que desarrollen todo la guía de laboratorio y bueno, ya me comenten sus resultados.